Hola familia, les habla el pastor Pablo Troches de la iglesia Embajadores en la ciudad de Cali. Hoy estaremos hablando de abrir pozos. Abraham había sido llevado a la tierra que Dios le prometió y allí nació su hijo Isaac. Isaac creció, pero en esta tierra hubo un tiempo de hambre y por el hambruna que había en la tierra, Isaac buscó a Abimelech, rey de los filisteos. Este rey habitaba en toda la región de Gerar. Dios le habló a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y yo te bendeciré. Y entonces habitó Isaac en Gerar, y así obedeció la voz de Jehová. Esta característica es muy importante, porque las circunstancias, el hambre, pueden llevar a las personas a tomar decisiones equivocadas. Dios no quería que Isaac descendiera a Egipto. ¿Qué es Egipto? Egipto es la representación del mundo, de la esclavitud. Y claramente Dios le dijo: no desciendas. Y este hombre obedeció. En el versículo 12 de este capítulo dice: y sembró Isaac en aquella tierra, o sea, trabajó, y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse poderoso. Qué bueno contar con el favor y con la bendición de Dios como resultado de la obediencia. Hemos hablado en una transmisión anterior que en Dios, solo en Dios está la riqueza, la fuente de la riqueza, está la gloria y está el poder. Entonces este hombre fue prosperado, pero los filisteos le tuvieron envidia. Abimelech le pidió entonces apartarse, porque le dijo: te has hecho más poderoso que todos nosotros. Entonces córrete un poco, desplázate, pero no queremos que habites en medio de nosotros. Dice la escritura en el versículo 18 que Isaac volvió a abrir los pozos que los filisteos habían cegado, llenándolos de tierra, y que habían sido abiertos por su padre Abraham. Obviamente, la única fuente de agua era cavar pozos profundos para encontrar agua. Isaac volvió a abrir los pozos. Mire, volvió a abrir los pozos que los filisteos habían llenado de tierra. Impresionante esto. Siempre el enemigo estará tratando de cegar tu fuente de agua. Siempre el enemigo tratará de hacer que tengas sed, que no tengas agua para regar tu tierra y de esa manera ser productivo. Esto tiene una verdad espiritual que es lo que yo quiero que entiendas. No es solamente una historia. Dice: volvió a abrir los pozos, y esa debe ser tu actitud. Abrir pozos y volver a abrir pozos, y aunque el enemigo cierre y cegue los pozos con tierra y los tape y no quiera permitir que tengas agua, tu actitud debe ser abrir pozos por siempre. Entonces,
Un pozo es una fuente de agua, es una fuente de vida. Cuando se tiene agua, la tierra árida se puede volver productiva. El enemigo, te repito, siempre querrá cegar tus pozos, llenarlos de tierra. ¿Qué son tus pozos? Las cosas que Dios te ha dado. Tu trabajo, tu empleo, tu empresa, tu estudio, tu carrera, tu familia, tu salud. Todo eso lo quiere cegar el enemigo. Entonces, la única manera de tener agua es abrir pozos. Abrir significa cavar, significa trabajar, significa esforzarse. La bendición solo se obtiene cuando te esfuerzas, cuando cavas pozos. Algunos cristianos creen que la bendición vendrá sin hacer absolutamente nada, y así no es. Dios no tiene, escúchalo, no tiene la obligación de bendecirte porque sí. Dios es bueno y Dios es amoroso y Dios te quiere bendecir, pero exige, como en este caso, que te esfuerces, que luches, que trabajes, y eso significa que abras pozos. Entonces la bendición se obtiene cuando cavas pozos para ti. Tanto Abraham como Isaac eran hombres de altar. Siempre en la escritura vas a ver que Abraham edificó un altar y ofreció un holocausto para Dios. Lo mismo pasa con Isaac, era un hombre de altar. Por esa razón venía la bendición. Para levantar un altar significa hacer una zanja alrededor de ese altar, luego buscar piedras y levantar piedra sobre piedra, específicamente el altar, llenarlo de tierra, luego poner leña sobre la superficie, buscar el sacrificio, la ofrenda, que generalmente costaba, porque era una oveja o un cabrito, le costaba dinero. Necesitaban sacar de su rebaño una oveja, y obviamente cuando se tenía un buen corazón, como en el caso de Abraham y como en el caso de Isaac, escogían lo mejor, no escogían lo último, la limosna para darle al Señor. Escogían el mejor becerro, la mejor oveja, la más linda, la más gorda, para ofrecérsela al Señor. Entonces eran hombres de altar, invocaban a Dios en un altar. Esto les costaba. Había que tomarse un tiempo, y eso quiero que lo entiendas, porque si quieres bendición, tienes que convertirte en un hombre o en una mujer de altar. Eso implica que te esfuerces, que pongas a Dios en primer lugar, que seas un hombre y una mujer de adoración, que la adoración, que la música esté fluyendo en tu corazón, que no haya queja, que no haya tacañería, que no haya como que a Dios lo dejo de último, Dios se aguanta, Dios es Dios, Dios no va a pasar nada si no hago esto o aquello que Él me manda hacer. Entonces, el gran problema es que muchos quieren la bendición sin sacrificio, o sea, gratuito, sin esfuerzo, sin ofrenda. Aún hay muchos que quieren que otros oren continuamente. Quisieran tener una persona contratada para que ore por ellos, pero ni siquiera pagar el precio de la oración. Y así no es. Entonces, Abraham tuvo una total dependencia de Dios, una obediencia ciega, tanto que Dios le dijo: sacrifícame tu hijo, Isaac. Lo quiero en un sacrificio, que lo mates y que derrames la sangre y que lo quemes. Y así, con todo, sabiendo que era viejo, que tenía años,
que su esposa por milagro había dado a luz ese hijo, aún así Abraham tomó la decisión de sacrificarlo. En otras palabras, Dios era el absoluto, el Señor verdadero. Por eso la bendición cubrió a su hijo Isaac. Cuando un padre obedece a Dios y hace la voluntad de Dios, sus hijos necesariamente serán bendecidos. Entonces, lo mismo pasó con Isaac. Obedeció a Dios, alineó su vida a la voluntad de Dios. Y es lo que tienes que hacer tú si quieres la bendición. Esaú tuvo un problema, y es que menospreció la primogenitura, ¿sí? La vendió. No le importó los principios y el orden de Dios. Se casó con mujeres heteas, que no eran, digamos, del pueblo de Dios. Y en una parte dice que estas mujeres y Esaú fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Amargura de espíritu. Cuando una persona no anda en el orden de Dios, como quiera que sea, es amargura de espíritu para otros. Entonces, Esaú representa al tipo de cristiano que no vive en el espíritu, sino que vive en la carne. Continuamos con la historia. En el versículo 19 dice que cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Esto es significativo porque hace la aclaración, aguas vivas. Yo me imagino que eran aguas cristalinas, aguas puras, aguas totalmente sanas. En 2 de Reyes 3, 16 y 17 dice la palabra: la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. No veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de aguas. Y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Aquí hay una promesa. Donde hay un desierto, donde hay un valle que está seco, pero Dios promete y manda y dice: abran, haced en este valle muchos estanques. En el valle de la vida que estás viviendo, tienes que hacer estanques, tienes que cavar pozos. Dios aclara y dice: no habrá lluvia. No es por lluvia que la tierra será fértil, es por los pozos, por los estanques que tú hagas. Entonces estoy hablándote del esfuerzo, del trabajo, del compromiso que debes tener con el reino de Dios. Entonces, cava tus pozos, abre tus estanques, bebe de esa agua. ¿Sí? La única manera de beber del agua es cavar los pozos. Calma tu sed, pero para que obtengas agua es necesario cavar profundo. El agua no la encontrarás a 50 centímetros de la superficie, ni siquiera a 1 metro. Los pozos eran profundos. Isaías 35:6 dice: porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Dios siempre querrá que tu vida esté llena, esté totalmente cubierta, vivificada por aguas. Y dice en este pasaje: aguas serán cavadas en el desierto. Seguramente, si analizas tu vida, hay situaciones difíciles y le podríamos llamar desierto. Estoy caminando en un desierto, todo está seco, no veo fruto, no veo productividad en mi vida.
Pero esta promesa es preciosa. Isaías 35:6 dice claramente: aguas serán cavadas en tu desierto y torrentes en tu soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. Tu vida tiene que ser eso, manaderos de agua, agua por todo lado, por todo lado en tu vida debe brotar agua para que tengas mucha vida. Entonces, cuando tu vida es un desierto, cuando en tu vida hay vacío, cuando en tu vida hay sequedad, cuando en tu vida hay soledad, seguramente si te esfuerzas, si luchas, si trabajas, vas a encontrar agua que traiga vida a tu vida. En Isaías 55:1 hay una invitación de Dios y dice: a todos los sedientos venid a las aguas. ¿Quién es la fuente de agua? Jesús. En San Juan 4:10 dice: Él a la samaritana: te daré a beber agua viva. Agua viva. Recuerde que los criados de Isaac dice que cavaron un pozo y encontraron aguas vivas. La fuente esencial de agua viva se llama Jesús y Él debe ser el centro de tu vida. Él debe ser el pozo que busques desesperadamente. En San Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa debe ser tu vida. Ese debe ser el retrato de tu vida, que corran ríos de agua viva, que tengas gozo, que tengas paz, que tengas plenitud. El propósito de Jesús es vida abundante. La vida viene con agua, pero el agua viva es Jesús. Cuando te llenas de Jesús, cuando bebes de Jesús, cuando el centro de tu vida es Jesús, cuando lo adoras y le sirves y trabajas para establecer su reino, seguramente entonces podrás decir que de tu interior corren ríos de agua viva. Los criados de Isaac abrieron un primer pozo que lo llamaron Esek. Y al abrir este pozo hubo un altercado con los filisteos. Obviamente habían enemigos, habían personas que asediaban, que no querían que ellos disfrutaran del agua. Abrieron un segundo pozo al que llamaron Sidna y también ocasionó riña. Entonces no tuvieron paz. Pero escúcheme esto, no se rindieron. Aunque el enemigo se opuso y no quería dejarlos disfrutar del agua de esos pozos, no se rindieron y se apartaron de allí, de ese lugar, y abrieron otro pozo al que llamaron Rehobot, con una H intermedia, Rehobot. Porque dijeron: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra. Llegaron al lugar de bendición. En la vida uno a veces hace procesos, camina, está en un lugar, está en otro, hasta que es necesario que Dios te plante. Dice: bienaventurado el varón que está plantado junto a corrientes de agua viva, junto a pozos. Así debe ser tu vida, plantado junto al pozo de Jesús, bebiendo del agua viva para que tu vida pueda ser prosperada y fructificada.
fructificada. ¿Por qué? Dice porque Rehobot, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra. Cuando tú te ubicas, cuando tú te plantas, cuando tú te estableces, cuando tú luchas, cuando te esfuerzas y sobre todo cuando te afirmas junto a Jesús, sirviéndole, amándole y estableciéndote en el lugar que Él te señala, entonces serás prosperado y serás fructificado. Hay muchos cristianos que no dan fruto porque andan saltando. Cualquier cosita les disgusta, se van para un lugar, se van para otro, se van para otro, se van, saltan, caminan, brincan, saltan cercas, pero nunca se establecen. Es necesario establecerse para ser prosperado y para ser fructificado. Entonces Dios nos lleva en procesos. Pero importante estar conectados, estar plantados junto a corrientes de agua viva. Más adelante Dios se le aparece nuevamente a Isaac y le reafirma la promesa: yo te bendeciré, ¿sí? Yo te bendeciré, yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque era un hombre luchador, un hombre esforzado. Isaac, como siempre, edifica altar, invoca a Dios y abre otro pozo. Siempre abriendo pozos. Este pasaje es interesante porque es un continuo hacer, abrir pozos. Entonces él abre otro pozo. Abimelech lo visita junto con otros dos personajes y le dice: hemos visto que Jehová está contigo. Miren bien, hemos visto que Jehová está contigo. Tú eres ahora bendito de Jehová. Ojalá mucha gente diga y pueda decir eso de ti. Eres bendito de Jehová. Que se te vea, que se note la bendición en tu vida. Ahora, cuando están en esa visita, los criados le dan la noticia. Le dice: ese pozo que abrimos dio agua. Porque a veces abrían pozos y no les daba agua. Entonces viene una buena noticia. Ojalá todo pozo que tú abras, todo emprendimiento que tú tengas, te dé agua. Entonces, para concluir, un padre puede preparar la bendición para sus hijos si es obediente y sometido a Dios. Para tener la bendición se necesita que seas un hombre y una mujer de altar. Que edifiques altar, que tu corazón esté rendido a Dios, obediente a su palabra. Es importante que te esfuerces, que caves pozos, que busques la bendición, que luches por encontrar agua viva. Pero para eso tienes que cavar profundo, arreglar tu vida, meterte en lo profundo de tu alma y arreglar todo eso para que realmente encuentres agua. No puedes detenerte. Los opositores siempre tratarán de cegar tus pozos, pero no te puedes detener. Nunca te rindas. Camina y esfuérzate. Bebe del agua, establécete junto a la corriente de agua viva que es Jesús. Jesús debe ser el centro total, absoluto de tu vida. La fuente de la prosperidad es la dependencia absoluta de Dios. Obediencia y trabajo constantes, esfuerzo, adoración, conexión absoluta con Dios. Esas son las claves para que tu vida esté bañada, sustentada por el agua viva de Dios.